tu radio. Mañana, 7 minutos. Somos la Tucumana de mañana. Estamos juntos en la 95.9. El cielo está totalmente cubierto en Tucumán. 3 grados de temperatura, 82% la humedad. La máxima hoy no va a superar los 10, 11 grados. Otra jornada de frío intenso y segundo día de la medida que ha tomado el gobierno de la provincia de suspender las clases. Esto se dio el día lunes, hoy modalidad virtual en algunos colegios, y esto también ha generado una cierta polémica, voces en contra, como fue el caso de La Libertad Avanza, el comunicado que se emitió muy temprano, y después también escuchamos el sector del radicalismo como Silvia Elías de Pérez dando su postura. Y ya tenemos en línea a José Cano, legislador provincial, también por supuesto radical, y queremos saber qué mirada tiene con respecto a lo que ha sucedido sobre toda esta medida. ¿Cómo le va, José? Un gusto saludarlo. Ana de la Tucumana, buen día. ¿Cómo está, Ana? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, José. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y yo le quería consultar justamente cuál es su postura con respecto a esta medida que ha tomado el gobierno, que ha generado cierta polémica y ha dividido aguas, ¿no?, con respecto a la suspensión de clases estos días. Mira, me parece que hay dos cuestiones que hay que diferenciar. Sí. La primera, la situación de desinversión en infraestructura escolar, que no es un problema de hoy, digamos, sino que es un problema recurrente desde hace ya bastante tiempo, vinculado probablemente a la ineficiencia en el trabajo de construcción escolar o a la falta de recursos, o a lo que muchas veces yo desde la Comisión de Educación le planteé al Ejecutivo. No se puede entregarle, digamos, a principio de año algunas escuelas entre 300 y 600 mil pesos para lo que se denomina el aprestamiento, que es totalmente, digamos, insuficiente para el mantenimiento de lo básico del sistema educativo en la provincia. Entonces, evidentemente también hay escuelas que tienen más de 100 años, Tucumán tiene más de 1000 establecimientos educativos. Entonces, me parece que ahí hay muchísimo camino por desandar, de mejorar la infraestructura escolar, de que los chicos tengan la posibilidad de tener calefacción en invierno y de que en verano no se mueran de calor. Ese es un tema pendiente, te diría bastante crítico, del sistema, digamos, de infraestructura escolar en la provincia. Son extremos, ¿no? En pocos meses tenemos esta situación en Tucumán. Totalmente. Ahora, lo segundo es la medida que tomó el ministerio. Digamos, uno puede tildarla de que se improvisó o de que se tomó de manera, digamos, sobre la hora, cuando hay algún tipo de previsibilidad con respecto a los datos del tiempo. Claro. Pero la suspensión en el día de ayer y en el día de hoy tiene que ver más con la cuestión vinculada a la salud pública, Ana. Claro. Sí, sí. Digamos, la situación de vulnerabilidad de muchos sectores de la sociedad tucumana que concurren a la escuela pública, que no están en condiciones de infraestructura y que le sumamos temperaturas extremas, que obviamente uno pone en riesgo en una etapa donde normalmente hay muchas enfermedades virósicas. Me parece una medida, digamos, que tiene que ver con la salud pública. Acertada por la salud pública, dice usted. Y en ese sentido, a mí no me parece que sea una decisión, una mala decisión, ¿no? Bien. Obviamente garantizando la recuperación de los días que se pierdan. La virtualidad es una posibilidad que es bastante dispar en la provincia, porque tampoco no tenemos el acceso a internet de manera igual en toda la provincia, pero creo que la medida tiene que ver con, digamos, con lo que digamos, con algo que lo estamos viviendo todos. Tanto el día de ayer como el día de hoy ha sido un día donde, si no están dadas las condiciones para que los chicos salgan de sus hogares, se trasladen
no solamente hay que mirar la capital, sino el interior de la provincia. Me parece que en esa línea una medida que me parece adecuada. Muy bien. José, teniendo en cuenta también, ¿le ha sorprendido tal vez este comunicado de la Libertad Avanza a pocas horas de tomarse esta medida, sabiendo, ¿no? Este frío tremendo que se iba a enfrentar Tucumán este lunes y martes. Mira, me parece que se está haciendo el culto absoluto a la hipocresía, al doble discurso de los que dicen representar lo nuevo. Bien. Porque si ha habido un gobierno que en este año y 8 meses, como gobierno nacional, ha manifestado un absoluto desprecio por el rol del Estado con respecto a la educación, es la Libertad Avanza. Es decir, no se puede hablar a favor del sistema educativo cuando se eliminó el incentivo docente, que eso implica un 21% aproximadamente del salario que hoy percibe un docente en la Argentina, en las provincias. En el caso de Tucumán, el gobierno provincial se tuvo que hacer cargo digamos, de ese 21%, que significa una masa de recursos importante. Un gobierno que solamente actualizó en lo que lleva de gestión los gastos de funcionamiento del sistema universitario, que implican el 5% del presupuesto universitario, con un deterioro salarial del personal docente y no docente brutal, que está desfinanciando la ciencia y la tecnología, que aparte manifiesta, digamos, como una cuestión, una concepción ideológica, que no es rol del Estado la educación o la salud, que no sabemos ni siquiera quién es el responsable del Ministerio de Educación, Sí. ni cuál es la política directriz del gobierno nacional para mejorar la calidad educativa. Entonces, la verdad que me parece que no se puede hacer la política del carancho, la política oportunista, ¿no? De hacer una cosa a nivel nacional donde gobiernan, y después venir acá a Tucumán y decir otra cosa, ¿no? Porque esa contradicción, no creo que tengan hoy los dirigentes de la Libertad Avanza la autoridad moral para hablar de lo que hay que hacer o no en educación, porque en lo que compete al gobierno nacional tiene prácticamente nada para mostrar en gestión de política educativa. Legislador, le consulto desde el espacio que usted integra, de la legislatura, ¿qué cosas se pueden hacer o se están haciendo con respecto al tema educativo? Mira, yo vengo trabajando de la comisión, inclusive he tenido reuniones con la ministra. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer con los recursos que tiene el Estado provincial. En primer lugar, vos no podés mandar los recursos para prestamiento a las escuelas en el mes de fines de febrero, marzo, cuando las clases empiezan. Cuando termine el ciclo lectivo, entre noviembre y diciembre, hay que adecuar esos recursos, hay que transferirle a la directora de la escuela recursos que sean suficientes para mantener durante enero y febrero y utilizar ese tiempo para acondicionar los establecimientos educativos. Hay que hacer un mapa de los establecimientos educativos por orden de prioridad y establecimientos educativos que están en pésimas condiciones, y hay que destinar recursos a mejorar esa infraestructura escolar, que es importante y que no es menor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si vos no tenés, digamos, la infraestructura necesaria y la comodidad para poder que el docente trabaje como corresponde, con aulas que están colmadas. Yo estuve hace unos días en la escuela, en una escuela pública, el Manantial, y la directora me comentaba que todavía siguen llegando padres o papás con chicos que estaban en la gestión privada y que hoy van a buscar la matrícula en la escuela pública porque no pueden pagar la cuota. Claro. Entonces, me parece que Tucumán también tiene que encarar un proceso de un congreso pedagógico provincial. Me parece que hay que reformular los planes de estudio, que hay que articular lo que enseña el secundario, la enseñanza media, con lo que requiere el sistema universitario. Hay chicos que quieren ingresar a medicina o algunas carreras que, si sus papás no tienen recursos para pagar un año antes en una academia que los nivele, prácticamente fracasan en el intento de ingresar al sistema universitario. Entonces, me parece que la escuela no tiene que cumplir un rol de formación, que en muchos casos lo hace, pero me parece que hay que trabajar en mejorar la calidad educativa. La formación del docente tiene que ser responsabilidad del Estado. La formación del docente en términos de adecuarse a las nuevas tecnologías, lo que hoy el sistema educativo incorpora como tecnología y en su formación pedagógica. Hoy muchas veces el docente que
que tiene un salario bastante bajo, tiene que pagar de su propio bolsillo los cursos para que lo acrediten en su carrera docente. Entonces me parece que hay muchos temas que nosotros lo planteamos a través de proyectos de ley o proyectos de resolución, digamos que va mucho más allá de pagar el sueldo en tiempo y forma. Lo saco un segundo del tema educativo. Le quería consultar también sobre el tema de la situación del radicalismo acá en la provincia. En qué situación se encuentra la Unión Cívica Radical actualmente? El radicalismo de Tucumán está intervenido por el Comité Nacional, se intervino prácticamente de manera simultánea Corrientes, donde gobernamos, y Tucumán. La intervención está absolutamente justificada en errores, en la impericia que tuvimos la dirigencia tucumana. Acá la interna se debería haber convocado en el mes de septiembre del 24, no solamente que porque recordemos que el Comité Nacional le prorrogó el mandato a Sánchez de marzo a septiembre del 2024 al solo objeto de convocar digamos, el proceso interno que se iba a llevar a cabo el último domingo de septiembre. Como eso no solamente que no se hizo, sino que se autoprorrogaron los mandatos en Tucumán, cosa que es absolutamente inválido. El Comité Nacional intervino. Ahora estamos en un proceso de convocatoria a normalización partidaria, que probablemente sea en el mes de noviembre, diciembre de este año, y abocado naturalmente a lo que se juega en el mes de octubre. Digamos, en octubre no es una elección más con respecto a elegir diputados en el caso de Tucumán y senador en otra provincia. Nosotros entendemos que el Congreso tiene que recuperar su rol. Entonces yo creo que el verdadero debate y la preocupación de toda la dirigencia del radicalismo de Tucumán es poner el esfuerzo, poner la energía en reconfigurar un espacio opositor que mínimamente permita revalidar la banca que ponemos de juego. Que es la de Roberto Sánchez, porque creo que es el único que renueva del espacio de usted, ¿no? Claro, regalamos una banca en el año 2021 por producto, obviamente, de las internas del radicalismo. Recordemos que competimos 2 listas Sí. contra Alfaro. En ese momento yo me había declinado mi candidatura en pos de hacer un acuerdo con Mariano Campero y Roberto Sánchez. Ese acuerdo prácticamente estaba sellado y después inexplicablemente se rompió y bueno, terminamos regalando una banca y bueno, hoy tenemos que de mínima tratar de revalidar la banca de Roberto Sánchez, que ha sido o es un diputado nacional que votó a favor del presupuesto universitario, en contra del veto a los jubilados, es decir, que acompañó algunas normas del gobierno nacional como instrumento que necesitaba para desplegar su política, pero que claramente marcó una diferencia en cuestiones que para el radicalismo son irrenunciables. Cuando usted dice una banca regalada, ¿habla de la de Pablo Amodeo? Sí, ¿Usted dice totalmente. que está de regalo en el Congreso? No, lo que digo es que se dio un espacio a una dirigente que a las 24 horas formó un unibloque. Ujú. Ujú. Y Sí. perdón, José, y cuando hablamos de mantener la banca a Roberto Sánchez más allá del partido, de la Unión Cívica Radical, ¿Roberto Sánchez sería el hombre elegido por el radicalismo tucumano más allá de la intervención y demás, o todavía no está definido? Pero hay una cuestión, Ana, que no es menor Sí, y que es un problema que tenemos el radicalismo. Le pasó a Chevalla, me pasó a mí. sí, Digamos, no podemos jugar, digamos, la política no es el juego de la oca, ¿no? Que cada sí, 4 años vos pones un candidato que te permite ocupar una banca en la legislatura, en un consejo deliberante o revalidar un municipio y a las 48 horas lo sale a defenestrar. Nosotros tuvimos una construcción política que en el 2015 confrontamos en serio con el poder, armamos un plan de gobierno, una elección que se anuló. 4 años después, prácticamente arrancamos con Silvia, 4 años después con Sánchez. Sánchez sacó 360.000 votos hace apenas un año y medio. sí. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a improvisar con un dirigente, digamos, que no supere el 2 o el 3% de intención de voto. Tenemos que trabajar en pos de una figura que ha tenido una muy buena performance electoral, que está en la consideración de la gente, y me parece que es la manera de construir un proyecto de poder que no se agota en un proceso electoral. Digamos, cuando ganamos Jujuy, después de años que Morales perdió como candidato a gobernador, la 4ª vez que se presentó ganó.
Y en el intermedio fue candidato Mario Fiat en una elección anterior a gobernador. Pero se fue construyendo un proceso de construcción política con la responsabilidad que tenemos de darle a los tucumanos una opción de gobierno distinta a la que representa el peronismo en la provincia. Uno ve que en los últimos años esa construcción que usted habla fue encarnada en Juntos por el Cambio y que eso hoy está en una crisis muy grande porque, bueno, un sector grande de Juntos por el Cambio, el PRO, ya está prácticamente absorbido por la Libertad Avanza. ¿Usted cree que es posible retomar esa reconstrucción o esa construcción? Y mira, lo estamos haciendo, venimos, por lo menos una manifiesta voluntad de Freddy Toscano, de Berarducci, de Claudio Viña, de otros dirigentes de reconstruir el espacio en Tucumán. Tuvimos ya varias reuniones, hay charlas pendientes con otros partidos políticos, con sectores disidentes del PJ, o sea, más allá de la decisión que tomaron algunos dirigentes que no entienden que la gente te pone en un lugar para que gobierne o para que honre el rol de oposición, nosotros tenemos la obligación de reconstruir ese espacio, porque tenemos, te digo, tenemos un dirigente que hace 1 año y 8 meses fue el dirigente más votado de la oposición en Tucumán. Uh -huh. Bueno, el PJS se integró al Frente Jaldista ahora. Sí, hay un sector del PJS que está en esa línea, pero hay otros dirigentes que llegaron o que fueron electos por Juntos por el Cambio, por el espacio en la última elección a gobernador, como también el concejal Arnedo y otros dirigentes con los que se está conversando, que obviamente estamos trabajando para digamos, ofrecerle una alternativa en la elección de octubre, pero fundamentalmente también tener una mirada sobre el 2027. Legislador, la última de mi parte, por lo menos, cuando usted habla de un dirigente que tiene 2% de intención de voto, imagino que habla de Lisandro Catalán, ¿verdad? No, yo me refiero a mi espacio político. Digamos. Nosotros tenemos perdón. hoy un candidato que sacó un porcentaje importante de votos y que está muy lejos del resto de los dirigentes que formamos parte del radicalismo y de los espacios que pretendemos ir juntos en esta elección de octubre. Pero bueno, usted sabe que los tiempos de la política son frenéticos. ¿Usted cree que Roberto Sánchez está en condiciones de sostener ese caudal político con la dispersión que hubo en este año y medio? Cada elección es distinta, pero depende fundamentalmente de lo que hagamos de acá hasta octubre. Muy bien, pero hoy por hoy, José, podemos decir que el candidato del radicalismo acá en Tucumán sigue siendo Roberto Sánchez. Te diría que, en mi opinión, el candidato natural, Ana. O sea, no se entiende que vos hace 1 año y 8 meses hayas dicho que el mejor candidato para presentar es Roberto Sánchez, Sí. y que después al año y 5 meses cambie de opinión. O sea, no se improvisa en política, en nada se improvisa, mucho menos en esto. Entonces, porque los experimentos salen mal. Yo estoy Sí. convencido que hay que seguir consolidando lo que queda del radicalismo. Todavía hay mucha dirigencia en toda la provincia que tiene sentido de pertenencia al partido, que hay que superar las cuestiones internas de cara a la normalización partidaria, y que hay que trabajar y poner prueba en lo que se juega en octubre de este año. Digamos, el Congreso tiene que recuperar el rol de contralor, tiene que recuperar la centralidad en debatir cuestiones como el presupuesto, la ley de leyes. Es inadmisible que este sea el segundo año que el gobierno nacional gobierna sin presupuesto, lo cual le da una enorme discrecionalidad en el manejo de los recursos. Lo que están pidiendo los gobernadores, por ejemplo, que es la coparticipación del impuesto a los combustibles, está cometiendo un delito el gobierno nacional, porque el impuesto a los combustibles tiene una imputación específica que es para el Fondo Compensador del Transporte, para la infraestructura vial, para la construcción de viviendas sociales, y no se están transfiriendo esos recursos a las provincias. Digamos, es inadmisible que no sé, digamos que el gobierno que ha dicho que iba a eliminar impuestos, no solamente que no lo eliminó, en el caso del impuesto a la ganancia, sino que lo restituyó, pero que aparte solamente coparticipa IVA, impuesto a las ganancias, y el resto de la masa de recursos lo administra el gobierno nacional sin transferir recursos para educación, para salud, para seguridad. Es decir, me parece que el Congreso tiene que recuperar un rol fundamental en acompañar las leyes que el gobierno necesite, pero en claramente empezar a reconstruir un federalismo que está absolutamente debilitado, no solamente por este gobierno, sino por gobiernos anteriores. Bueno, tomando para la última pregunta, José, este tema que usted hace alusión, el tema del reclamo de los gobernadores, hay un medio nacional, La Nación específicamente, que pone en duda
en estos momentos la gobernabilidad de Milei ante la postura de los gobernadores justamente por el tema de la coparticipación. ¿Qué piensa usted? No, la gobernabilidad tiene que estar garantizada en términos Sí, de que el gobierno de la Libertad Avanza es un gobierno democráticamente elegido y que tiene que ejecutar su política. Ahora, esto no es un unicato. Insultando, calumniando, denigrando, inclusive a senadores y diputados, a fuerzas políticas que le han dado la gobernabilidad y que le han generado, digamos, una mayoría que el gobierno no tiene para un paquete de normas que de otra manera no las podría haber sacado. Gobernar un país es mucho más que hablar de la inflación y de la macroeconomía. Es mucho más complejo que eso. Y me parece que el gobierno nacional no está entendiendo que hay muchísima gente que lo votó y que la está pasando muy mal. Y que ya seguir hablando de Cristina, del kirchnerismo, de la herencia, digamos, de un gobierno que tiene un sinnúmero de funcionarios, como Catalán, por ejemplo, que fue sí, funcionario de Macri, que fue funcionario de Alberto, que fue funcionario de Scioli, o el propio jefe de gabinete, que fue hasta el día que se fue Cristina y Alberto, representante del gobierno kirchnerista en el BID. Entonces, seguir haciendo, digamos, construyendo esa dicotomía digamos, o profundizando la grieta, haciendo un contraste que solamente le puede convenir al gobierno para no hablar de los temas que ya la gente está empezando a hablar, porque puede ser que la inflación esté controlada, pero el poder adquisitivo de la gente está absolutamente debilitado. A la gente no le alcanza la plata. El que pagaba una prepaga 150, 160 mil pesos el año pasado, hoy la cuota está en 500, 700 mil pesos y no lo sí, puede y pagar y va al más, sistema y público. más, El que sí, sí. pagaba un colegio, y mucho más, el que iba al colegio privado hoy no lo puede pagar y va al sistema público. Entonces el gobierno tiene que entender que la construcción de políticas públicas va mucho más allá de la inflación y que no se puede desentender de principios constitucionales como la responsabilidad que tiene en materia de salud, de educación o de seguridad. Bien, José, le agradezco mucho este contacto. La última, hablando de Roberto Sánchez, hablando del Congreso, bueno, todavía falta lo que va a pasar en el Senado. Hablamos de esta ley que beneficia a los jubilados. No tanto, no, estamos hablando Sí, de un una cosa mísera, digamos. esa miseria con esto de la moratoria. El bloque Independencia, que responde al gobernador Jaldo, afirmó que no van a acompañar el veto en caso de que se dé lo que anunció el presidente. ¿Usted cree que Roberto Sánchez va a ir por el mismo camino? Sí, ya a mí me hubiese gustado que los representantes del peronismo en Tucumán, a excepción de Yedlin y de Cisneros, que Sí, votaron a favor de los jubilados, lo hubiesen hecho cuando Milei vetó un incremento en ese momento era de 2 kilos de carne, ¿no? sí, Fue lamentable la posición de muchos diputados, inclusive también de mi espacio político, que avalaron ese veto sí, sí. inadmisible, ¿no? Porque aparte la adecuación o la actualización de los haberes jubilatorios se tiene que hacer por ley. Lo criticábamos cuando Alberto lo hacía por decreto y ahora decimos otra cosa cuando el gobierno de Milei hace exactamente lo mismo. Así que yo celebro ese cambio de posición, porque me parece que es Sí. inadmisible que un jubilado hoy en la Argentina tenga un haber que no supera los 360.000 pesos. Es una vergüenza. No, ¿No? Mientras imposible, imposible vivir. hay recursos para la AFI, para la CIDE, hay recursos para comprar equipamiento militar y para un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con la urgencia o con las prioridades que hoy debemos tener como país. José, gracias por este tiempo y por esta charla con la tucumana. A ustedes. Un abrazo. El legislador José Cano, al aire en la Tucumana de mañana, cuando pasan 30 minutos de las 9 de la mañana. Muchos títulos han quedado de este diálogo con José Cano. Por un lado, lo primero que le consultábamos era su mirada con respecto a la medida que tomó el gobierno de la provincia de suspender las clases ante esta ola de frío. A él le parece que la medida estuvo bien por una cuestión de salud pública, aunque hace alusión, por supuesto, a la situación edilicia de escuelas tucumanas, escuelas públicas. Calificó a los referentes de la Libertad Avanza como hipócritas ante el comunicado que sacaron en contra de la suspensión de las clases. Para José Cano, el candidato natural para los próximos comicios del radicalismo es Roberto Sánchez. Por supuesto, la mirada de Cano. Bueno, y mucho más que vamos a después a reflejarlo en el tucumano. Ahora vamos a la pausa, ya venimos con más. Somos la Tucumana de mañana.
959. 959. La Tucumana FM, tu radio. Suavemente besa.